Imagina que estás a punto de dormir y comienzas a mecer a tu bebé. Él es un bebé recién nacido, pero mientras lo estás meciendo, comienza a hablarte. Quédate para escuchar esta gran leyenda del estado de Durango en México. Hola, buenas noches. Sean bienvenidos al segundo episodio de este canal, titulado Hermanos del Terror, en donde contaremos historias y relatos paranormales. El niño que habló a los 4 días de nacido. Una historia de 1813 en el estado de Durango. No des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza. Fueron las palabras de quien la historia nombraría como el niño viejo de Durango. Un pequeño que habló a los 4 días de nacido. Una de las historias más raras que circulan en Durango es la del niño viejo. Se trata de un infante que desde los 4 días de nacido hablaba e incluso discernía como si de un adulto se tratara. Corría el año 1813 cuando en el poblado de Santiago Papasquiaro una niña pegó un tremendo grito, cuando escuchó a su hermano recién nacido pronunciar palabras hiladas y claras. No des tan recio a la cuna, no des tan recio a la cuna porque me duele la cabeza, dijo el niño de 4 días de nacido a su hermana como de 7 años que lo cuidaba, haciendo que ésta se asustara, pidiéndole ayuda a su madre. Cuando la mamá de ambos llegó a la habitación con la idea de derribar el miedo infundado de su pequeña, ella meció la cuna, escuchando la misma petición por parte del bebé. No des tan recio a la cuna, porque me duele la cabeza. La mujer no estaba preparada para tal impresión. Fue corriendo por el cura, para que la ayudara a comprender el inusual comportamiento de su recién nacido. Pero el religioso también se asustó cuando lo escuchó pronunciar: Señor cura, me duele la cabeza. No mezca la cuna, ni tampoco que la mezca el alcalde, ni nadie. Todos los gobernantes de Santiago Papasquiaro se enteraron del hecho. El alcalde y el juez de la región acudieron a la casa donde estaba ocurriendo estos hechos inusuales. Sacaron al niño de su lecho para comprobar su verdadera edad o descubrir cualquier truco debajo de sus ropas, pero no encontraron nada. Frente al niño, a quien consideraron un ser maligno, determinaron degollarlo, para que por su conducto no ocurriera alguna desgracia en Santiago Papasquiaro, a lo que el aludido contestó: degollaron al cura Hidalgo, que era más inocente que yo, y no será mucho que conmigo hagan lo mismo. Tras esas palabras, todos quedaron aún más asustados de lo que estaban. Después de esto, el alcalde y el juez hicieron saber del caso al gobernador de Durango, quedando esto en un expediente que firmaron unos individuos de nombre José Antonio Berumén y José de Clemente Díaz, de acuerdo con el cronista finado Everardo Gamiz Olivas. Sin embargo, la historia se perdió en el tiempo, aunque se cree que el niño habló de algunos pasajes más de la lucha de independencia de México, creyendo que se trataba de un alma reencarnada, pero también se dice que tras un rato fue asesinado por mandato de las autoridades. Este fue el relato del niño viejo de Durango. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que haya sido un alma reencarnada? Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. Nuestra siguiente historia se desarrolla en un lugar que es muy tenebroso, pero que es necesario que exista. Estamos hablando de una morgue, donde la persona que trabaja ahí nos relata lo sucedido después de un misterioso cuerpo, combinado con la visita de su familia. Quédate para escuchar el desenlace. El payaso en la morgue. Hace 5 años recibimos el cuerpo de un hombre que se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles. El hombre había sido asesinado por un grupo de personas, quienes descubrieron que el sujeto abusaba de niños en su casa. Él se dirigía a una fiesta infantil. Recuerdo que el cuerpo de este sujeto lucía horriblemente perturbador, pues aún llevaba su traje puesto, el cual estaba completamente roto y manchado de sangre. También llevaba un maquillaje en su rostro. Aunque este estaba corrido e igualmente mezclado con sangre, sus ojos estaban abiertos y tenían una expresión de profundo dolor. La simple experiencia de verlo fue bastante extraña, pero más extraño aún fue lo que comenzó a ocurrir a partir de aquel día, pues muchos de mis compañeros aseguraban que durante la noche se podían escuchar macabras risas que se transformaban en llanto y después en gritos de dolor. Un payaso arrastrándose por el suelo entre los pasillos de la morgue. En lo personal, nunca me había tocado ver algo tan raro,
al menos hasta una noche, cuando mi esposa y mi hijo de 3 años vinieron por mí al trabajo, y cuando salí, vi que mi hijo estaba llorando sin razón. Él gritaba bastante fuerte, así que le pregunté a mi esposa que qué era lo que estaba ocurriendo, y ella me respondió: el niño está llorando porque decía ver a un payaso al fondo del pasillo. Mi sangre, al escuchar esto, se puso helada, cuando escuché a mi hijo decirme: papá, el payaso quiere que me vaya con él. Desde ese día, no dejo que mi familia venga por mí al trabajo. Espero puedan leer mi historia, y si alguien más trabaja en una morgue como yo, por favor, no lleven a sus familias. Saludos. ¿Qué les pareció el segundo relato de este video? ¿Creen que en las morgues ocurran hechos paranormales? Déjenme saber su opinión en la caja de comentarios. Continuamos con la tercera anécdota titulada Una noche paranormal. Este relato nos lo hicieron llegar a través de nuestro Instagram. Recuerda que también nos puedes seguir en Instagram, en donde encontrarás videos paranormales y más relatos. Te dejo el link en la descripción. Sin más que agregar, iniciemos con el siguiente relato. Recuerdo que yo estaba despierto porque me levanté a hacer del baño, pero cuando terminé de hacer del baño, algo me vio desde el closet. Cabe aclarar que ese día estaba solo de noche. Corrí a mi cama y me metí entre las cobijas. Tenía un celular para marcar, pero estaba en una mesa que no alcanzaba. Me fijé por un orificio que hice entre las cobijas y comencé a rezar, y sonó una voz que dijo: "Shh". Me callé de volada y empecé a rezar en mi mente, pero oí una voz afuera que decía: hijo, 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 ábreme. Yo tenía el presentimiento de que algo malo iba a suceder si me levantaba. Luego que decía hijo repetidamente, se rió, y luego todo se quedó en silencio. De ahí no pude pestañear mucho por miedo a que algo malo me pasara. Cuando vi la luz del día, eran las 5 de la mañana. Tenía miedo de levantarme o de voltear. Tremendo error. Escuché pasos desde afuera. Yo tenía la llave en la mano, pero si eran mis familiares de verdad, tenían que tener una llave de repuesto. Escuché el sonido de la llave. Eran mis papás y mis hermanos. Abrieron la puerta y todo se calmó. Me despertaron, aunque yo ya estaba despierto, para ir con mi abuela. Es que tenía cita con un doctor. Luego de eso, no dije nada. Después de un día que soñé con una criatura que me decía: debiste ir a abrirme. Y cuando me desperté, oí una voz que gritó: debiste ir a abrirme. Todos escuchamos el grito. Vinieron hacia mí y nos pusimos a rezar. Pusimos sal en las entradas, en las puertas, en las ventanas, y yo conté lo que me pasó, pero solo me creyeron mis padres. Hasta ahorita, nada malo he escuchado ni nada raro. Pero ese día, temí. Temí por mi vida y por la de mi familia. No sé qué es lo que haya pasado, ni qué espectro o ente maligno haya visitado mi hogar, pero espero no vuelva a repetirse. Les mando un saludo y espero les guste mi anécdota. ¿Y ustedes qué opinan de este relato? Me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. Con esto, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, y si es así, no olvides darle like y suscribirte. Me ayudarías muchísimo para que la hermandad del terror siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video, y no lo olviden, disfruten de sus pesadillas.